En el corazón de México, en un rincón olvidado llamado San Miguel de las Sombras, se encuentra una casa antigua que parece resistir el paso del tiempo con dudas y miedos callados. Mariana, una joven maestra de 30 años, recientemente viuda y emocionalmente fracturada, llega a este pueblo después de heredar la vivienda de su abuela materna, a quien apenas conoció. Su llegada no solo significa un cambio físico, sino también una necesidad profunda de encontrar respuestas y sanar heridas internas tras la pérdida reciente de su esposo en un accidente inexplicable. La casa está situada en el límite del pueblo, rodeada de campos polvorientos que se extienden bajo un cielo siempre nublado, donde el viento arrastra susurros inquietantes. Las ventanas, enmarcadas por cortinas raídas, reflejan destellos borrosos y oscuros. Dentro, el olor a madera añeja y a humedad impregna el aire, mezclándose con aromas olvidados de incienso y flores que recuerdan días mejores, pero que ahora parecen distantes y tristes. Mariana siente en cada rincón una presencia fría, como si las paredes mismas conservaran secretos enterrados y voces calladas. La decoración misma contribuye a esa sensación inquietante. Muebles pesados, abigarrados con polvo, cuadros con retratos que parecen vigilarla con miradas oblicuas y, sobre todo, un antiguo espejo de marco barroco colgado en el corredor más oscuro de la casa, que será la pieza central de sus nuevos temores. Motivada por una mezcla de nostalgia, miedo y curiosidad, Mariana comienza a desempacar recuerdos y pertenencias de su abuela. Entre cartas amarillentas, fotografías hechas en sepia y objetos personales, descubre anécdotas de una vida marcada por tragedias familiares y un pacto velado con lo inexplicable. Mientras tanto, las noches en San Miguel de las Sombras se vuelven cada vez más largas y silenciosas, excepto por sonidos imperceptibles que parecen provenir del espejo, un leve susurro, un roce apenas audible, como si alguien intentara comunicarse desde otro mundo. Mariana está sola, y esa soledad va prendiendo como un hilo invisible que tensiona el aire, sembrando en ella una creciente inquietud, un sentimiento de estar cada vez más vigilada y atrapada en un espacio donde el tiempo parece diluirse. En su interior lucha no solo contra la sensación externa, sino con su propio dolor y la sombra de recuerdos que no la dejan avanzar. En la segunda noche tras su llegada, la casa se transforma en un espacio donde la realidad y la sugestión se entrelazan peligrosamente. Mariana, aún inmersa en el proceso de desempacar, siente cómo la soledad comienza a alargar las horas, haciendo que cada pequeño ruido se convierta en un gigante desconocido que la observa. Esa noche, mientras revisa algunos objetos en la sala, un sonido sutil llama su atención. Es el tintineo claro y frío de un objeto golpeando el suelo. Al buscar el origen, encuentra una pequeña figura de vidrio rota que jamás había visto en la caja de recuerdos. El objeto parece caído sin razón alguna, aunque nadie más ha estado en la casa. Este incidente activa en ella una inquietud profunda, pero intenta racionalizarlo como parte del desconcierto típico del lugar viejo. Más tarde, al dirigirse al baño, siente una extraña vibración en el aire. El reflejo en el espejo, que siempre le molestó por su antigüedad, ahora comienza a revelarle detalles inquietantes. A veces ve sombras que no corresponden a su cuerpo, movimientos fuera de sincronía y, en un instante fugaz, una figura oscura que aparece detrás de ella. Cada vez que gira para mirar, la habitación está vacía, pero la sensación de ser observada se intensifica. Internamente, Mariana lucha contra su miedo y el recuerdo fresco de la muerte de su esposo, utilizando la razón para negar la posibilidad de que algo sobrenatural ocurra. Sin embargo, la sensación de que algo no está bien se hinca en su mente. Su aislamiento en el pueblo lejos de amigos y familiares, su estado emocional vulnerable y la atmósfera opresiva de la casa le hacen cuestionar cada percepción y dudar de su cordura. En el pueblo, los pocos vecinos que se asoman a la vivienda la miran con una mezcla de lástima y alarma, evitando mencionarle el nombre del lugar donde está asentada la casa.
El corazón del olvido, un sitio que lleva el estigma de tragedias pasadas. Algunos murmuran que la soledad allí pesa como un manto oscuro. Mariana comienza a registrar mentalmente cada anomalía, intentando entender si es producto de la casa, su imaginación o algo mucho más oscuro. Pero cuando un espejo cercano muestra por un instante no solo la figura detrás de ella, sino también una mano que parece querer salir, su razón se enfrenta al abismo del miedo puro. A medida que los días avanzan en San Miguel de las Sombras, Mariana se ve envuelta en una atmósfera cada vez más opresiva y confusa, donde la línea entre la realidad y la pesadilla se vuelve difusa. Su mente, todavía marcada por el dolor de la reciente pérdida de su esposo, lucha por mantenerse firme mientras los sucesos extraños aumentan y comienzan a desvelar un oscuro misterio. Obsesionada por comprender qué está ocurriendo, Mariana decide sumergirse en la historia de la casa y su familia. Visita la pequeña biblioteca del pueblo, donde encuentra registros antiguos y relatos de vecinos ancianos que evocan leyendas de la casa desde hace más de un siglo. Descubre que su abuela, Sofía, fue considerada una mujer enigmática y aislada, temida por algunos por sus rituales y prácticas poco convencionales relacionadas con la protección contra malas energías. Al volver a la casa, encuentra entre los objetos una caja oculta bajo el suelo del cuarto principal, la cual contiene viejos diarios de su abuela. A medida que lee, Mariana se adentra en un relato personal lleno de angustia, donde Sofía describe una presencia que susurra entre los espejos y la obliga a mantener cierto ritual para contener una fuerza oscura que amenaza con liberarse. Los diarios hablan de un espejo antiguo que no solo refleja la realidad, sino el otro lado, un mundo paralelo donde habitan sombras que se alimentan de la soledad humana. Mientras Mariana intenta seguir esas instrucciones, fenómenos extraños se intensifican, ventanas que se cierran solas, susurros que se mezclan con el viento y el espejo del pasillo donde la figura oscura cada vez se muestra con mayor nitidez y movimientos más definidos, siempre observándola como si la estudiara antes de atacar. Además, dentro de esta tensión florecen conflictos internos. Mariana se siente atrapada en una guerra entre su voluntad de mantener la cordura y la tentación de ceder al miedo que la consume. Por momentos, duda de su propia percepción, teme volverse loca y comienza a alejarse de quienes podrían ayudarla. Su aislamiento crece junto con la amenaza invisible, mientras el espejo se vuelve un portal cada vez más inquietante y peligroso. Un giro inesperado ocurre cuando encuentra en un fragmento del diario de su abuela una anotación críptica que sugiere que la clave para enfrentar la entidad está vinculada a un secreto familiar oculto, algo que su abuela nunca reveló por miedo a las consecuencias. Esa revelación abre una puerta al pasado oscuro de su linaje y a la posibilidad de que Mariana también esté más ligada a la maldición de lo que parecía. El suspense crece, el misterio se enreda y Mariana se enfrenta a una elección aterradora: seguir explorando y arriesgarse a perderse en la oscuridad, o renunciar y dejar que la figura tome lo que quiere. Pero en San Miguel de las sombras nunca descansan. En el cuarto capítulo, la tranquilidad aparente que Mariana intenta mantener se quiebra violentamente en una noche donde el velo entre lo real y lo sobrenatural se rasga por completo. Mientras la tormenta arrecía afuera, el sonido del viento golpeando las ventanas se mezcla con un extraño eco dentro de la casa, como si miles de susurros retumbaran en las paredes. Mariana está sola, en el pasillo frente al espejo antiguo, ese que ha comenzado a dominar sus pensamientos y sus miedos. De repente, la figura oscura emerge con mayor claridad que nunca, como si la sombra misma se condensara en forma humana, pero sin rostro ni ojos visibles, solo un vacío negro que absorbe la luz a su alrededor. Su movimiento es lento, pero decidido. Mariana siente un escalofrío profundo y un miedo paralizante que le oprime el pecho. El aire se vuelve frío y denso, como si una fuerza intangible la sujetara. La entidad se comunica con ella por primera vez, con una voz susurrante que parece salir del propio
propio espejo le revela que habita ese espacio desde hace siglos, atrapado por un ritual roto y alimentando su poder con la soledad y el miedo de sus víctimas. Le dice que Mariana está destinada a reemplazar a su abuela como guardiana y que resistirse solo prolongará su sufrimiento. A pesar de un impulso abrumador a huir, Mariana siente que sus pies están anclados al suelo. La figura se acerca y, en un gesto inesperado, toca su reflejo en el espejo, causando que la imagen en el vidrio se distorsione violentamente mientras la habitación tiembla. Mariana experimenta visiones fugaces, rostros de mujeres atrapadas entre los cristales, gritos silenciosos de angustia. Algunos parecen seres cercanos a ella, como ecos de su familia. Este primer enfrentamiento deja una marca imborrable. Mariana se da cuenta de que no está simplemente ante un espectro pasajero, sino frente a una entidad que está viva dentro del espejo y que busca su alma para liberarse. La amenaza deja de ser un misterio velado para convertirse en un enemigo tangible que mezcla dolor, desesperación y una sed oscura de libertad. Cuando por fin la figura desaparece, Mariana queda temblando, consciente de que su vida está cambiando para siempre. El miedo se vuelve un peso insoportable, pero también un motor que enciende en ella una determinación nueva: no dejar que esa criatura devore su futuro. Sin embargo, sabe que enfrentarla será más peligroso y complejo de lo que jamás imaginó. En el capítulo 5, tras el aterrador encuentro con la figura del espejo, Mariana siente que su única salida es escapar de la casa y del pueblo que parece condenado a ser su prisión. Sin embargo, esa misma noche en la que decide huir, la tormenta se intensifica con una furia implacable, como si el clima fuera un reflejo externo del caos interior que la acecha. Mariana recoge unas pocas pertenencias, su teléfono con batería casi agotada y unas llaves, y sale apresuradamente por la puerta principal. Pero apenas da unos pasos, siente una presencia invisible que parece ejercer una presión concreta sobre su cuerpo. Avanzar se vuelve un esfuerzo titánico, como si un peso etéreo la frenara. El viento aúlla a su alrededor con voces incomprensibles, y las ramas de los árboles se alzan como dedos oscuros, obstaculizando el camino. En el camino de tierra que conecta la casa con el pueblo, la niebla se intensifica hasta volverse casi impenetrable, confundiendo sus sentidos. Sus pasos desaparecen en el barro y los límites del mundo tangible parecen desvanecerse. A lo lejos, la débil luz de una linterna titila y se apaga, mientras voces lejanas susurran su nombre entre sollozos. Al intentar buscar ayuda en la casa de un vecino cercano, Mariana encuentra la puerta cerrada con llave y ventanas cubiertas, como si nadie quisiera enfrentar lo que ella vive. Más angustiante aún, al mirar la silueta reflejada en un charco, aparece una sombra que no se corresponde con su propia figura. Es la amenaza del espejo que ha comenzado a perseguirla más allá de su hogar. Desesperada, regresa a la casa, solo para descubrir que la puerta principal se ha cerrado y quedado sellada por una fuerza invisible. Intentar entrar es inútil. La madera parece haberse vuelto una barrera impenetrable. En ese momento, la figura oscura aparece en el umbral del espejo, como esperando su regreso, reforzando la idea de que no podrá escapar tan fácilmente. Este capítulo profundiza en el creciente aislamiento de Mariana, no solo físico, sino emocional y psicológico. La naturaleza misma, la tormenta, la niebla, la soledad del pueblo, conspira para atraparla en un ciclo de terror del que parece no haber salida. Además, la frustración y la desesperanza se mezclan con un miedo tangible. La casa y la sombra que la habita no solo la aprisionan, sino que parecen reclamarla. En el capítulo 6, el misterio que envuelve a la casa y la figura del espejo se adentra en las sombras del pasado, revelando secretos que ayudan a entender la magnitud de la amenaza y la conexión profunda que Mariana tiene con ella. Buscando desesperadamente
mente respuestas, Mariana escarba más en los diarios de su abuela Sofía y en documentos antiguos que encontró en un baúl cubierto de polvo, oculto en el ático. Descubre que la casa fue construida por su bisabuelo, un hombre admirado en el pueblo, pero con un pasado envuelto en supersticiones y actos oscuros. Él intentó usar rituales esotéricos para proteger a su familia de una maldición que había caído sobre su linaje, pero algo salió mal. Durante un ritual prohibido en el que usaron un espejo especial como portal, una entidad oscura quedó atrapada en ese cristal. Sofía, su abuela, sobrevivió a la manifestación violenta de esa entidad, pero a un costo tremendo. Quedó marcada por el trauma y su vida se convirtió en un constante enfrentamiento para contener a la sombra, usando símbolos, oraciones y objetos cargados de energía protectora. Parte de ese sacrificio fue su aislamiento y renuncia a la vida social, algo que explica su carácter distante del pueblo. Mariana enfrenta una revelación más personal cuando encuentra una carta dirigida a ella, escrita por su abuela antes de morir, donde le confiesa que la maldición no es solo sobre la casa, sino sobre la sangre familiar. Ella es la heredera inevitable, la próxima elegida para enfrentarse a esa oscuridad, porque el vínculo genera una especie de contrato silencioso entre ambas partes. La soledad y el miedo la han ido atrayendo sin que ella lo supiera. Entretanto, signos del pasado vuelven a la vida. Mariana escucha en sueños antiguos cantos que usaban sus ancestros para alejar el mal y ve reflejos de escenas pasadas en las paredes de la casa, como recuerdos atrapados que se muestran con una claridad fantasmal. El ambiente mismo parece querer comunicarle que hay algo más que debe entender y aceptar. Estas revelaciones sumergen a Mariana en un conflicto interno profundo. Debe decidir si acepta la carga que le dejó su familia o si se rinde al miedo y la desesperación. La línea entre víctima y guardiana se desdibuja y la joven siente la presión de un destino que la supera, mientras la figura en el espejo vela y espera. El capítulo 7 marca un punto de inflexión oscuro y aterrador, donde la amenaza contenida en la casa y en el espejo crece con intensidad y comienza a desgarrar la estabilidad emocional de Mariana, llevándola al límite de su resistencia. Consciente de su destino y conocedora del pasado que la ataba, Mariana intenta mantener su fortaleza y seguir los rituales de protección que su abuela dejó en los diarios. Pero la entidad responde con furia creciente. Su presencia se manifiesta con violencia inesperada y el ambiente de la casa se vuelve un campo de batalla entre la luz y la sombra. Las noches se vuelven tormentosas, no solo por el clima que azota San Miguel de las Sombras, sino por los fenómenos paranormales que crecen en frecuencia y crudeza. Las paredes parecen sangrar sombras que se alargan irracionalmente. Los espejos de la casa, que antes reflejaban figuras borrosas, ahora muestran escenas aterradoras de eventos pasados y futuros en un ciclo macabro. Mariana comienza a notar cambios en su cuerpo y mente, desesperación que se vuelve desesperanza, sueños dirigidos por la sombra donde pierde el control y presencia de voces que la llaman desde el otro lado, cargadas de promesas y amenazas. Su salud mental flaquea y la ansiedad se vuelve una compañera constante. La figura del espejo, antes estática, ahora camina por la casa en formas nebulosas, apareciendo en lugares inesperados, susurrando secretos inquietantes que arrastran traiciones y verdades olvidadas. Mariana empieza a preguntarse si la casa está viva, si el espejo es solo un receptor o un portal para algo mucho más siniestro. Además, surgen conflictos internos profundos. La soledad la consume aún más y su mente vacila entre aceptar su destino como guardiana o rendirse a la oscuridad que le ofrece un escape. La desconfianza hacia su propio juicio crece y hay momentos en que duda
si la figura es solo un reflejo de sus miedos o una entidad real que la quiere destruir. En esta etapa, la historia introduce un giro inesperado. Mariana descubre que la entidad puede influir en su entorno fuera de la casa, extendiendo su dominio y poder al pueblo mismo. Vecinos reportan fenómenos extraños, animales actuando de forma inquietante y desaparecen pequeños objetos con símbolos que Mariana reconoce como parte de la protección contra el mal. Esto aumenta la sensación de que escapar es imposible. El mal se ha arraigado en su vida y en San Miguel de las Sombras. El peligro se intensifica y la batalla interna de Mariana se vuelve tan dramática como la amenaza exterior. Sus decisiones serán críticas para lo que viene. En el capítulo 8, Mariana enfrenta su mayor crisis, el punto de desesperación donde la presencia oscura parece invencible y la supervivencia un sueño lejano que se desvanece entre sombras. La casa, antes un refugio, se ha vuelto una cárcel sin paredes visibles, donde cada rincón encierra ecos de su miedo y dolor. Mariana apenas puede descansar. El agotamiento físico se suma al agotamiento mental y la delgada línea entre la realidad y la locura amenaza con romperse definitivamente. Sus intentos por mantener la cordura son insuficientes ante la constante presión de la figura del espejo, cuya presencia parece invadir cada reflejo, cada superficie brillante, multiplicándose infinitamente. Las noches son las peores. Los susurros se convierten en gritos, las sombras en figuras que la acechan desde todos lados, mientras el frío que emana del espejo penetra hasta los huesos. Ella ve pasar en visiones desgarradoras a los ancestros atrapados, a su abuela luchando en un ciclo interminable, y a veces a su esposo desaparecido, cuya ausencia la oprime aún más. La culpa y la tristeza se mezclan con el terror, haciendo que su resistencia flaquee. El pueblo también siente la influencia del mal creciente. Los vecinos, ya recelosos, comienzan a evitar acercarse a la casa, y algunos hablan en susurros de una maldición que vuelve a despertar. Mariana se siente cada vez más aislada, atrapada en un mundo donde la esperanza parece un lujo inaccesible. En medio de esta oscuridad, una idea desesperada surge. Mariana considera ceder a la figura del espejo, pensando que quizás entregarse sea la única forma de terminar con su sufrimiento. Pero justo cuando está al borde del colapso, un pequeño símbolo dejado por su abuela en un amuleto que llevaba la despierta, recordándole su fuerza y su sangre. Ese gesto rompe brevemente la influencia oscura y logra respirar un poco, aunque el terror no desaparece. Este capítulo explora la profundidad emocional de Mariana, mostrando sus temores más íntimos, su vulnerabilidad y la crueldad que implica estar atrapada entre dos mundos. La sensación de agonía, el dolor de la pérdida y el peso de un destino cruel hacen que el terror no solo sea externo, sino también un tormento interno que la consume lentamente. En el capítulo 9, Mariana se prepara para el enfrentamiento final contra la entidad que habita en el espejo, una batalla decisiva que exige coraje, sacrificio y la aceptación profunda de su propio destino. Después de días de tormento sin descanso, Mariana reúne fuerzas motivada por la mezcla de amor por su familia y un instinto de supervivencia cada vez más fuerte. En los diarios, su abuela detalló un ritual inverso para encerrar definitivamente la sombra, pero advertía que este requeriría un sacrificio extremo. Alguien debía ofrecerse como guardián, quedando atrapado entre el mundo real y el espejo para mantener sellada la entidad. Esa persona, inevitablemente, sería literalmente un reflejo atrapado en el cristal. Con una determinación que nace del dolor y la esperanza, Mariana prepara el altar en la habitación del espejo. Velas negras, símbolos antiguos pintados con sangre de cempasúchil y amuletos familiares. La tormenta arrecia afuera, como si el propio universo se alistara para la batalla. Cuando la figura aparece más poderosa y agresiva que nunca, Mariana sostiene el amuleto de su abuela y pronuncia las palabras del ritual, luchando para no sucumbir al miedo.
La entidad grita y arremete con fuerza invisible mientras la habitación parece deformarse. Espejos multiplicando imágenes amenazantes y paredes vibrando con ecos de penas ancestrales. En el clímax, Mariana siente que sus fuerzas flaquean, pero encuentra en su interior una conexión profunda con su linaje y una esperanza que la sostiene. Decide entonces ofrecerse como nuevo guardián, sacrificándose para que la entidad nunca pueda salir y hacer daño. En un momento de resplandor y oscuridad intercalados, ella siente cómo su cuerpo se desvanece poco a poco, mientras su reflejo queda atrapado en el espejo, sellando la sombra para siempre. En la casa vuelve la calma, pero queda la presencia inquietante de una nueva figura reflejada en el cristal, la de Mariana, la nueva guardiana. Alguien que permanece entre dos mundos, atrapada en una eterna vigilancia y sacrificio silencioso. Este capítulo mezcla la tensión dramática con la emoción profunda de una lucha interna, donde la valentía, la desesperación y el amor se entrelazan. Mariana alcanza una nueva comprensión de su historia familiar y enfrenta la gravedad de su elección con serenidad y fuerza a pesar del miedo. En el capítulo 10, el desenlace revela tanto la persistencia del horror como la profundidad del sacrificio de Mariana, dejando una marca imborrable en la casa y en el pueblo de San Miguel de las Sombras. Tras el ritual final, la calma vuelve a la casa como una exhalación contenida, pero un silencio profundo, casi mortal, la envuelve. Los vecinos observan con temor y respeto la antigua vivienda donde Mariana desapareció y comienzan a surgir leyendas nuevas, tejidas con su valentía y el misterio de su destino. Dentro del espejo, Mariana permanece atrapada, convertida en la nueva guardiana del portal oscuro. Su imagen se refleja eternamente, inmóvil pero consciente, a la vez prisionera y protectora, un espíritu dispuesto a evitar que la entidad se libere de nuevo. En momentos de calma, parece que sus ojos siguen a quien se acerque al espejo, lanzando una advertencia silenciosa. El pueblo, aunque aliviado por la ausencia de síntomas escalofriantes, vive con una sombra añadida a su historia, el recuerdo de una joven que aceptó una maldición ancestral para salvaguardar a todos, pero a costa de su propia libertad. Algunos visitantes aseguran haber visto en la casa luces y reflejos que denuncian que algo vivo permanece dentro. Para quienes ingresan en la casa solos, la figura en el espejo aparece con una intensidad sobrecogedora, a veces como un reflejo amable que intenta proteger, otras veces como una advertencia aterradora de lo que podría suceder si la soledad reina. El ciclo de miedo y sacrificio continúa, perdiéndose entre la memoria y la leyenda. Este final mezcla una resolución amarga con un aura de misterio perpetuo, dejando abierto el hilo para nuevas historias y recordando que a veces la oscuridad solo puede ser contenida, no erradicada. Mariana se convierte en un símbolo de sacrificio, un reflejo atrapado entre el mundo tangible y las sombras, mostrando la complejidad de enfrentar el mal y el precio que eso implica. San Pedro de los Olvidados no era una aldea cualquiera. Estaba moldeada por la quietud profunda que dejan los secretos que nunca se atreven a pronunciarse en voz alta. Anidada entre las montañas cubiertas por una selva que susurraba historias antiguas con el viento, la aldea parecía empeñada en conservar su aislamiento y con él sus misterios. Aquella mañana en que Ana y Diego llegaron, el sol apenas lograba atravesar la densa neblina, envolviendo todo en un tono grisáceo que parecía absorber la luz y la esperanza. Ana, de 17 años, siempre había sido inquieta y rebelde, una mente rápida que encontraba en la curiosidad un refugio frente a las sombras de su pasado familiar. Su hermano Diego, 2 años mayor, era todo lo opuesto, calmado, reservado y con una mirada cargada de un silencio pesado que no lograba explicar. Ambos se habían criado en la ciudad, lejos de las tradiciones y supersticiones rurales, pero ahora enfrentaban un mundo que parecía doblarse ante leyendas vivientes. Los abuelos, doña Mariana y don Ernesto, los esperaban con una mezcla de alegría contenida y una inquietud visible en sus ojos. El abuelo, un hombre encorvado de piel curtida por el sol
sol y arrugas hechas de años, saludó con un gesto lento y medido, como si cada movimiento fuera un cálculo para ocultar el temor que lo carcomía por dentro. La abuela Mariana, en cambio, mantenía un rostro adusto, con la boca apretada y gestos nerviosos, como quien carga con una carga demasiado pesada para compartir. Desde la primera tarde, Ana notó que el pueblo parecía detenido en un tiempo atrasado. Las casas, hechas de adobe y madera, mostraban el paso de los años con grietas profundas y ventanas siempre cerradas con tablas o cortinas gastadas. Los caminos, cubiertos por hojas y polvo rojo, se retorcían sin dirección clara, y la vegetación crecía salvaje, engullendo cercas y señales de vida más reciente. Apenas una decena de habitantes caminaban con lentitud por la plaza central, y ninguno se atrevía a mirar a Ana y Diego a los ojos por mucho tiempo. Mientras los hermanos exploraban lo que les permitían las miradas esquivas de los lugareños, Ana captó en el aire un olor extraño, mezcla de tierra mojada, humo lejano, quizá de alguna fogata ritual, y una sutil nota metálica que le revolvió el estómago. La atmósfera le parecía densa, casi asfixiante, aunque no había viento que la moviera. En la noche, la realidad de la aldea comenzó a filtrarse en sus sueños. Ana se despertó sobresaltada al escuchar pasos suaves bajo su ventana, como si alguien la estuviera vigilando desde la penumbra. Cuando levantó la cortina, no vio a nadie, pero el sonido persistía, como una respiración irregular que se perdía en la oscuridad. Diego, al oírla inquieta, trató de tranquilizarla, pero confesó que él también sentía algo extraño, como si el pueblo entero escondiera la respiración, esperando un momento que nadie conocía. Alrededor del fuego en la casa de los abuelos, Ana intentó sondear el pasado de San Pedro. Doña Mariana habló con voz baja y cargada de advertencias veladas de niños que desaparecían, promesas no cumplidas y pactos sagrados para proteger un bien mayor. Pero nadie quería dar detalles explícitos. Las palabras se cortaban y los ojos evitaban encontrarse con los de Ana. Mientras avanzaba la noche, la cortina de misterio se hacía más pesada. No solo la naturaleza parecía envolvente, sino algo intangible, como un latido antiguo, llamando a aquellos que se acercaban a la mayoría de edad. Ana y Diego se dieron cuenta de que habían llegado a un lugar donde la infancia se medía por un reloj macabro y el paso a la edad adulta escondía un destino insondable. Esa segunda noche en San Pedro, la atmósfera se volvió aún más opresiva. Ana y Diego sentían que el aire se cargaba de una presencia invisible que jugaba con sus sentidos y ronroneaba al borde de lo perceptible. Mientras la neblina abrazaba la aldea, un extraño sonido emergió de entre los árboles. Un susurro quebrado, una mezcla entre un canto lejano y lamentos cortados que parecía retumbar desde las sombras. Ana fue la primera en escucharlo, un susurro que parecía llamar su nombre con voces que se perdían y se confundían con el aire húmedo. Intrigados y a la vez aterrados, recorrieron los angostos caminos del pueblo. En la penumbra, Ana notó algo que nadie más pareció ver. Un pequeño altar improvisado colocado discretamente en la base de un árbol centenario, cubierto con velas casi consumidas, fotografías antiguas de jóvenes de San Pedro y objetos personales olvidados, algunos rotos o quemados. Diego intentó apartarla, convencido de que esto era peligroso, pero Ana sintió una extraña conexión con aquel altar, como si algo dentro de ella reconociera un llamado ancestral. Diseños tallados en los troncos cercanos a ese altar, símbolos desconocidos para ellos pero recurrentes en la arquitectura y las pintas del pueblo, comenzaron a llamar su atención. Se preguntaban si aquellos elementos eran advertencias o parte de un ritual que los aldeanos habían olvidado cómo explicar, pero que no podían romper. Cuando intentaron hablar con algunos habitantes, las respuestas siempre fueron vagas y evasivas. Un hombre mayor les advirtió que no se metieran en asuntos que no les concernían, y con una voz grave les susurró: aquí.
Después de los 18, nadie vuelve. Un escalofrío recorrió el cuerpo de Diego al escuchar esa frase y notó que desde ese momento los lugareños pasaban cerca de ellos con expresiones tensas, evitando cualquier conversación. A medida que avanzaba la noche, Ana sintió la incómoda sensación de ser observada constantemente. En varias ocasiones creyó ver filas de ojos reflejándose entre los arbustos, espiándolos con atención. Las sombras parecían alargarse y moverse cuando el rabillo del ojo los detectaba, pero al girar directamente solo encontraba campos vacíos y árboles que susurraban al viento. Diego comenzó a percibir una presión creciente en el pecho, un temor indescriptible que le nublaba la mente, una ansiedad que no sabía de dónde provenía. Intentó verbalizarlo, pero las palabras se le atoraban y la única respuesta era un silencio pesado. Sabía que quedarse podría significar enfrentar algo que no entendían, pero abandonar hoy la aldea significaba dejar atrás a sus abuelos y respuestas que empezaban a emerger, por dolorosas que fueran. Esa noche, cuando el pueblo entero se sumergía en un inquietante silencio, Ana vio algo que nunca olvidaría, una sombra que emergió del grueso de la neblina, deslizándose sin hacer ruido y observándola atentamente. No tenía rasgos, solo un vacío negro donde debían estar los ojos. Su presencia heló la sangre de Ana, quien sintió que algo dentro de ella se encendía, una mezcla de miedo, desafío y una fuerza oculta que la empujaba a quedarse, a enfrentarlo. Al amanecer, con el alba colándose tímida entre árboles y casas caídas en el abandono, Ana y Diego sabían algo profundo e inquietante. La aldea de San Pedro no los quería, pero tampoco los dejaría ir. Algo siniestro estaba despertando, y ese primer signo extraño era solo el comienzo de un horror que se iba a consumir todo a su paso. El misterio de San Pedro comenzó a enmarañarse con la misma densidad de la niebla que envolvía la aldea al caer la noche. Ana estaba determinada a comprender qué se escondía tras los susurros y las miradas huidizas de los aldeanos, mientras Diego se debatía entre el deseo de salir corriendo y la lealtad para ayudar a su hermana y a sus abuelos. Ambos pasaron la mañana explorando la antigua capilla que dominaba la plaza central, un edificio de piedra cubierto por enredaderas con vidrios rotos y un interior oscuro que parecía tragarse la luz. Allí encontraron libros polvorientos sobre la historia del pueblo y mapas antiguos donde el nombre de San Pedro de los Olvidados aparecía tachado con tinta negra, como si alguien hubiese querido borrar su existencia. Ana descubrió una serie de cartas selladas escondidas dentro de un compartimento secreto en la pared, escritas por jóvenes que, al igual que ellos, llegaron a la aldea. Las cartas estaban escritas con manos temblorosas y llenas de desesperación, relatando experiencias de miedo creciente, voces que las llamaban y la inevitable cuenta regresiva para el día de sus 18 años. En una de ellas, una joven llamada Isabel describía cómo comenzó a notar símbolos tallados en su piel al despertar, marcas que parecían quemar su carne lentamente. El descubrimiento aumentó la sensación de angustia y de amenaza inminente. Diego, por su parte, encontró inscripciones con una lengua antigua entremezclada con símbolos cristianos, lo que sugería un sincretismo oscuro, un pacto entre el cristianismo local y rituales prehispánicos, probablemente para controlar fuerzas que nunca debieron invocarse. Mientras los hermanos compartían sus hallazgos, comenzaron a notar que la aldea respondía a sus movimientos. Las puertas de las casas se cerraban abruptamente y puertas y ventanas parecían vigilar movimientos invisibles. Un niño del pueblo, tímido y pálido, se les acercó fugazmente y les susurró una advertencia. No deben quedarse, porque cuando el reloj marque la medianoche, viene el guardián. Toma a los jóvenes que cumplen 18. Nadie vuelve. Ana deseaba impedir esa macabra suerte. Recordaba su propia edad, cercana a la maldición, y sentía que cada instante la acercaba más al abismo. Diego, en cambio, luchaba con el peso de la ansiedad y el miedo, temiendo perder a su hermana como habían perdido tantos. Una noche,
Mientras revisaban los símbolos en las paredes de la capilla, una figura apareció al otro extremo, invisible para los aldeanos, excepto para ellos. Era una sombra de contornos inestables, cuyos ojos brillaban con un fuego frío. La figura no habló, pero una voz susurró en el viento. El pacto no puede romperse. El tributo es ley. La imposibilidad parecía cerrarse sobre ellos como una trampa. En ese momento, Ana sintió un dolor agudo en sus manos y vio como pequeñas marcas negras comenzaban a formarse en su piel, iguales a las que Isabel había descrito en la carta. El miedo subió a su garganta con un nudo que no podía deshacer. La aldea, con su silencio ominoso y sus secretos enterrados, los había atrapado. Y lo peor era que ellos mismos estaban comenzando a transformarse, a volverse parte de aquel oscuro ciclo que nadie se atrevía a romper. La primera confrontación con el peligro en San Pedro fue un evento que marcó para siempre la vida de Ana y Diego, haciéndoles entender que no había vuelta atrás. La noche era oscura y cerrada. La neblina colgaba del aire como un manto pesado y húmedo, y el silencio del pueblo se hacía más opresivo con cada minuto que pasaba. A pesar de sus miedos crecientes, Ana insistió en que tenían que entender y enfrentar lo que los acechaba. Diego, aunque temeroso, apoyaba a su hermana con una mezcla de admiración y preocupación. Mientras caminaban por las calles desiertas y enmohecidas, comenzaron a escuchar un extraño sonido, un arrastrar de pies entre las hojas húmedas y el crujir de ramas pisadas. De repente, una figura emergió desde las sombras, una entidad que parecía más sombra que cuerpo, con ojos vacíos que aún así parecían perforar su alma. Su presencia congeló el aire a su alrededor y el aroma a tierra mojada y putrefacción fue insoportable. Ana sintió ese frío que empieza en los dedos de los pies y asciende implacable por la espalda. La figura no hablaba, pero la comunicación era clara: peligro inminente y muerte latente. Diego sostuvo a Ana con fuerza, tratando de contener el pánico, pero ella sabía que esa presencia no significaba solo temor. Era la manifestación del guardián, la fuerza oscura que controlaba el destino de los jóvenes en la aldea. La entidad comenzó a acercarse a ellos lentamente, como dando tiempo a que el miedo hiciera su trabajo. Ana recordó las palabras del niño pálido y el mensaje de las cartas. El guardián reclamaba su tributo. Intentaron retroceder, pero descubrieron que sus pies parecían pegados al suelo, una fuerza invisible que los inmovilizaba poco a poco. Las sombras comenzaron a contorsionarse alrededor, como si fueran lenguas hambrientas que buscaban tomar posesión. Diego gritó y trató de liberarse, pero los susurros comenzaron a llenar su cabeza, voces que decían cosas incomprensibles, llenas de amenaza y promesas de un destino inevitable. Ana intentó aferrarse a sus últimos restos de valor y espíritu, recordando las historias que sus abuelos les contaban cuando niños, sobre la fuerza del amor y la voluntad. Pero el miedo se apoderaba de ambos, y la entidad parecía absorber la energía vital que les quedaba. Justo cuando parecía que todo estaba perdido, Ana divisó un pequeño crucifijo que llevaba siempre colgado del cuello, un regalo de su abuela que hasta ese momento no había significado nada especial. Con una fuerza casi desesperada, lo sostuvo frente a la figura y un brillo tenue emergió, como una barrera de luz que distorsionó y frenó la avanzar de la sombra oscura. El guardián chilló un lamento que se mezcló con el viento y se desvaneció momentáneamente en la niebla. Ana y Diego cayeron al suelo, jadeantes, cubiertos por sudor y con el corazón latiendo a 1000 por hora. Sabían que ese encuentro no era más que el inicio, que aquella fuerza estaba dispuesta a reclamarlos con todo su poder. En el silencio posterior, Ana comprendió que aquel crucifijo era una pista inesperada, un vestigio de protección que debía explorar. Diego, aunque agotado, mostró por primera vez una chispa de determinación que había estado oculta tras sus miedos. Protegerían el uno al otro, aunque el mundo entero estuviera en su contra. Pero en el fondo del miedo y las tinieblas
mientras una terrible duda los carcomía. ¿Sería suficiente esa luz para frenar un mal que parecía eterno? La desesperación comenzó a apoderarse de Ana y Diego tras el aterrador encuentro con el guardián. La idea de quedarse atrapados en San Pedro para siempre les parecía insoportable y juntos decidieron que era hora de intentar escapar de aquella aldea maldita antes de que la oscuridad se los llevara por completo. Con la primera luz del amanecer misma, empacaron apresuradamente algunas pertenencias y se dirigieron hacia la única carretera que, según el mapa antiguo, conectaba la aldea con el mundo exterior. Sin embargo, desde los primeros pasos sintieron que algo no estaba bien. Los caminos parecían transformarse a su alrededor. Los árboles que antes bordeaban clara y lineal el sendero, ahora se veían retorcidos y más densos, como dispuestos para confundirlos o atraparlos. Ana sentía una mezcla de ansiedad y enojo. Aquella tierra parecía jugar con ellos, distorsionando la realidad y poniendo a prueba su voluntad. Diego, paralizado por el miedo, trataba de mantener la calma, pero no pudo evitar la sensación de estar siendo observado por ojos invisibles desde la espesura. Más de una vez, al mirar detrás, los hermanos veían figuras fugaces entre los árboles, sombras que desaparecían cuando intentaban fijarles la mirada. La niebla comenzó a plegarse como una barrera, cerrando el camino, mientras ruidos inexplicables resonaban detrás de ellos. Susurros, crujidos de ramas, pasos lentos y pesados. Pronto comprendieron que el pueblo mismo parecía ejercer una fuerza magnética, como si San Pedro no solo fuera un lugar físico, sino una prisión invisible, una trampa sutil e inexorable. Trataron de usar sus teléfonos para llamar por ayuda, pero no encontraron señal, y los vehículos que trataban de encender permanecían mudos, incapaces de arrancar. En un momento, Ana tropezó y cayó, observando con terror cómo las marcas negras en sus brazos parecían arder. Diego se inclinó para ayudarla y juntos sintieron una presencia opresiva que empujaba sus cuerpos, como si una fuerza invisible delimitara los territorios accesibles y los encerrara dentro de ese círculo maléfico. La desesperanza se colaba en sus pensamientos y Ana comenzó a cuestionarse si alguna vez podrían salir. La aldea parecía viva, el suelo bajo sus pies se tornaba fangoso, los árboles se agitaban con furia fantasma y una voz siseante reverberaba en sus oídos, recordándoles que el tributo debía cumplirse. Al llegar al borde de un antiguo puente de madera que supuestamente los llevaría a la salida, el puente tembló y crujió como si se resintiera ante la presencia de los hermanos. La niebla espesar y pronto les envolvió por completo. De repente, una barrera invisible pareció levantarse frente a ellos, impidiendo que avanzaran o regresaran. La sensación de estar atrapados en un laberinto intangible se volvió insoportable. Diego, con lágrimas en los ojos, confesó que sentía que ya estaban perdidos, mientras Ana se aferraba a su propia voluntad con una mezcla de rabia y tristeza. Una vez más, entendieron que la aldea no dejaría ir a sus jóvenes tan fácilmente, y que la única forma de sobrevivir implicaría enfrentar más profundamente aquel misterio y la fuerza oscura que gobernaba San Pedro. El descubrimiento de la verdad sumergió a Ana y Diego en una mezcla de angustia y determinación que los obligó a replantear cada paso en San Pedro de los Olvidados. Luego del fracaso en su intento de fuga, sus fuerzas estaban flaqueando, pero la necesidad de entender el origen de la maldición les daba un propósito renovado. Una tarde lluviosa, mientras el cielo gris vertía gotas irregulares sobre la aldea, Ana convenció a Diego para regresar a la antigua biblioteca oculta en la capilla. El lugar parecía un mausoleo de polvo, con estanterías que crujían bajo el peso de libros amarillentos y documentos cubiertos por telarañas. En el rincón más oscuro hallaron un cofre de madera tallada con símbolos prehispánicos y cristianos entrelazados. Dentro del cofre descubrieron un manuscrito incompleto
escrito a mano por un sacerdote llamado Padre Rafael, quien había vivido hace más de 2 siglos. En sus páginas relataba una época en que la aldea enfrentaba hambrunas y enfermedades, y sus habitantes, desesperados, hicieron un pacto oscuro con una entidad sobrenatural llamada el Guardián del Umbral. Según el texto, este guardián era un espíritu híbrido que mezclaba tradiciones indígenas y creencias cristianas con poder para proteger a la aldea de desastres naturales y calamidades externas, pero a un precio terrible: el tributo anual de los jóvenes que cumplían 18 años. La entrega consistía en que el guardián los tomaba y los encerraba en un plano intermedio, condenado a servirle eternamente y evitar que la aldea quedara desprotegida. Ana recordó las marcas negras que habían comenzado a aparecer en su piel y comprendió que no era una casualidad, sino la señal de que el guardián ya la estaba reclamando. Diego se horrorizó al ver que la maldición estaba ligada tanto a la voluntad del pueblo como a un doloroso sacrificio silencioso. Mientras leían, un capítulo menos conocido del manuscrito les mostró el rostro de un antepasado común a muchos habitantes actuales. Un líder que al parecer había establecido el pacto y mantenía viva la tradición a través de generaciones con ayuda de una secta secreta dentro de la aldea. Esta secta, llamada los Vigilantes del Umbral, mantenía el orden y aseguraba que nadie rompiera el pacto ni intentara huir. Ana y Diego comprendieron que sus propios abuelos podían estar involucrados en este círculo oscuro, lo cual desató en ellos una tormenta de confusión y traición. ¿Podrían confiar en su familia? ¿O se habían criado para hacer sacrificios futuros? El manuscrito también mencionaba una posible forma de romper el pacto: destruir el altar original, el sitio donde el guardián recibía su poder y sometía a los jóvenes. No obstante, advertía que tal acción podía desatar una cólera imparable y que solo los que estuvieran dispuestos a enfrentarse al guardián en su máxima furia podrían conseguir la liberación. En ese momento, el viento que se colaba por la ventana azotó los pergaminos, y un susurro que parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez les advirtió: el guardián no tolerará traición. Ana y Diego sintieron que el pasado de San Pedro, sus antepasados y el destino de sus propias vidas estaban entrelazados en un ciclo de oscuridad. Pero también una nueva esperanza había nacido. Si lograban destruir el altar, quizás podrían romper la maldición y liberar a los prisioneros, incluido su propio futuro. El vértigo del conocimiento cambió para siempre la mirada con que veían la aldea. El próximo paso ante ellos ya no era solo sobrevivir, sino desafiar lo imposible. La amenaza que anteriormente se manifestaba a pasos lentos y susurros comenzó a cobrar forma y fuerza propia en San Pedro de los Olvidados, manifestándose con una violencia creciente y una presencia imposible de ignorar. Ana y Diego sentían la presión del tiempo avanzando con una rapidez monstruosa, conscientes de que la aldea parecía conspirar para arrastrarlos de vuelta a la oscuridad. Durante el día, los lugareños cada vez salían menos de sus casas. La plaza, otrora lugar de encuentro y vida, ahora estaba vacía, apenas iluminada por un sol gris que parecía temer acercarse. Las ventanas permanecían cerradas y la sensación de vigilancia era casi palpable en el aire. Cualquier ruido era más fuerte que antes: el aullido de un perro, el crujir de una rama, el golpeteo de una puerta cerrándose brusca y repetidamente. Era como si la naturaleza misma se hubiese aliado con la maldición para detenerlos. Las marcas en la piel de Ana se habían extendido, apareciendo ahora también en su cuello y rostro, como sombras tatuadas que parecían moverse con vida propia. Cada vez que eso sucedía, el dolor aumentaba, y con él un deseo profundo y oscuro de rendirse al destino impuesto. Diego la veía sufrir y sentía impotencia, pero a la vez
una determinación férrea de protegerla, incluso si eso significaba sacrificar su propia seguridad. Una noche, mientras Ana buscaba en los archivos de la biblioteca algún ritual o información que reforzara la posibilidad de destruir el altar, encontró una hoja parchada con notas de un antiguo vigilante arrepentido. En ellas se hablaba de una creciente energía que alimentaba al guardián cuando las almas se entregaban, y que si la maldición era desafiada, esa energía podría desatarse destruyendo no solo la aldea, sino todo a su alrededor. Diego, por su parte, se topó con evidencias de actos violentos recientes, marcas de garras en troncos, cadáveres animales mutilados y símbolos pintados con sangre en paredes y rocas. La violencia prefiguraba un guardián que ya no solo reclamaba almas en silencio, sino que comenzaba a abrir su furia contra cualquiera que se atreviera a oponerse. Más inquietante aún fue la aparición de miembros de los vigilantes del umbral dentro de la aldea, figuras encapuchadas que observaban y vigilaban con ojos duros y decisiones implacables, haciendo todo lo posible para frenar a Ana y Diego. En un encuentro tenso, uno de ellos les espetó que la maldición era necesaria para que San Pedro continuara existiendo y que romperla equivaldría a condenar a todos a la destrucción. Internamente, Ana sentía como el peso de la responsabilidad aplastaba su espíritu, luchando contra la duda y la desesperanza. Diego se enfrentaba a sus propios demonios, luchando con el miedo a perder a su hermana y consigo mismo. Ambos estaban al borde del agotamiento físico y emocional, pero mientras la amenaza crecía y el guardián se hacía más agresivo, el vínculo entre los hermanos se fortalecía. Sabían que la única manera de sobrevivir era mantenerse unidos, y que el tal altar, símbolo de toda aquella maldad, representaba su única esperanza, por pequeña que fuera. La tensión alcanzaba su punto máximo, y la aldea parecía respirar como un ser vivo, cada vez más cerca de un desenlace que podría destruirlo todo, o liberarlo. La desesperación alcanzó su punto más oscuro en San Pedro, cuando Ana y Diego sintieron que los últimos hilos que los sostenían comenzaban a romperse. Después de tantas noches sin descanso y encuentros cercanos con el guardián, la esperanza parecía esfumarse en la niebla que nunca desaparecía ni de día ni de noche. El agotamiento físico y mental dejaba cicatrices profundas. Ana apenas podía mantenerse en pie mientras las marcas negras devoraban su piel con un ardor creciente. Diego luchaba contra la culpa insoportable de haberse sentido inútil frente a la maldición que se cernía sobre ellos. La tensión explotó en una noche en la que el viento ululaba con un tono casi humano y los árboles se retorcían como si estuvieran vivos, observándolos. En ese momento perdieron por completo la noción del tiempo y del espacio. Habían intentado acercarse al altar para destruirlo, pero un ritual oscuro y violentos ataques del guardián y los vigilantes los habían obligado a retroceder, dejándolos heridos y al borde del colapso. La aldea parecía jugar con ellos, encerrándolos en un ciclo interminable de terror y frustración. La oscuridad que los rodeaba se volvió tangible, un manto que los asfixiaba y llenaba sus pensamientos de imágenes horribles. Las desapariciones de los jóvenes, los gritos ahogados en la noche, las caras vacías de quienes habían caído en la maldición, entre ellas la de sus posibles futuros. Ana empezó a aceptar la idea de que no habría forma de escapar, que su destino estaba sellado. Su mirada, antaño llena de curiosidad y fuerza, se volvió fría y distante, como si ya estuviera viviendo en un limbo entre la rendición y la resistencia. Diego, aunque desesperado, sintió la necesidad de ser su soporte y recordó las promesas hechas, pero esa fuerza parecía agotarse ante la magnitud del mal. Para colmo, la aparición de los vigilantes fue más agresiva. En una confrontación violenta,
Uno de ellos amenazó con sacrificar a Ana para preservar la aldea, enseñándoles que la voluntad colectiva de San Pedro podía ser más fuerte que el dolor de un individuo o de una familia entera. Los hermanos se dieron cuenta que estaban solos, incluso entre los suyos. Esa noche, cuando el guardián se manifestó con toda su furia, sus formas de sombra explotaron alrededor de Ana y Diego con lamentos y gritos que helaban la sangre. La fuerza oscura parecía invencible y la desesperanza flotaba en el aire como una niebla venenosa. Sin embargo, en medio del terror, una chispa mínima pero persistente surgió de la determinación de Diego, quien con voz firme le recordó a Ana que aún podían cambiar su destino, que el amor y la unión tenían un poder que la maldición no había previsto. Fue un ápice de luz en medio de la oscuridad, un respiro en el abismo. Pero el camino para el desenlace sería terriblemente costoso y peligroso. El enfrentamiento final entre Ana, Diego y el guardián fue una batalla cargada de tensión, sacrificios y revelaciones que marcaron el destino de San Pedro para siempre. La noche caía densa, la luna apenas visible entre nubes oscuras, mientras la niebla se enroscaba en las calles como un manto que absorbía los últimos resquicios de esperanza y luz. Ana y Diego, con las fuerzas a punto de agotarse, decidieron enfrentar al guardián en el corazón del bosque donde se encontraba el altar original, el epicentro del poder oscuro que aprisionaba la aldea y sus jóvenes. Con ellos llevaban el crucifijo que había repelido al guardián en su primera aparición y el manuscrito del padre Rafael que describía el ritual para destruir la maldición. En el camino, la naturaleza parecía luchar contra ellos. Ramas se movían solas y susurrantes, sombras acechantes se deslizaban entre los árboles y ecos distorsionados intentaban confundir su mente. Pero la determinación de ambos era inquebrantable. Ana luchaba contra el dolor de las marcas que se extendían y quemaban su cuerpo, mientras Diego protegía a su hermana con fuerza y coraje inesperados. Al llegar al altar, encontraron una estructura antigua de piedras talladas, cubiertas por raíces retorcidas y una densa aura oscura que parecía drenar toda la luz. Allí emergió el guardián, una figura gigantesca, amorfa y cambiante, con ojos como carbones encendidos que despedían un frío mortal. Su voz llenó el aire, un rugido cavernoso que hizo temblar la tierra y quebrar las ramas. El guardián desafió a los hermanos, tentándolos con promesas de poder, conocimiento y la falsa paz que traería someterse a la maldición. Diego sintió la tentación y el abandono de sus fuerzas, pero recordó las palabras de su hermana y la promesa de un futuro libre. Ana, con lágrimas y dolor, comenzó el ritual descrito en el manuscrito, rezando y usando el crucifijo para canalizar una luz que se fue haciendo más fuerte. La sombra del guardián rugía y trataba de apagar esa luz con nubes de oscuridad y susurros que sangraban desesperación. El ritual requería un sacrificio último. Ana debía ofrecer su propia conciencia, entregando su sombra al guardián para poder romper el vínculo. Era un precio que parecía absurdo y cruel, pero la única vía para impedir que la maldición siguiera cobrando vidas. Diego, aferrado a ella, quiso impedirlo, pero comprendió que la valentía de Ana era el verdadero triunfo sobre el miedo. Con un último grito de unión y amor, ella entregó esa parte de sí misma, y la luz estalló en un resplandor cegador que disolvió la figura oscura y quebró las raíces que dominaban el altar. El guardián gritó, un sonido que parecía romper los límites entre vida y muerte, y luego desapareció en la nada mientras la niebla se disipaba lentamente, permitiendo que la aldea recobrara la calma. Sin embargo, la destrucción del altar no fue sin consecuencias. Ana sintió que parte de su ser se había perdido, dejándola frecuentemente ausente, herida en su alma, pero libre. Diego la sostuvo mientras ambos miraban el amanecer, conscientes de que aunque el ciclo de horror había terminado, las cicatrices permanecerían para siempre. Habían ganado la libertad, pero aún
precio que los marcaría de por vida. El alba en San Pedro de los Olvidados llegó tranquila, pero con un aire distinto, como si la misma aldea despertara despacio, aún con el eco de una batalla que había cambiado su destino. Ana y Diego, agotados pero vivos, emergieron del bosque donde el altar había sido destruido, dejando atrás la oscuridad que durante siglos los había condenado. El pueblo, cubierto ahora por un sol dorado y despejado, parecía diferente. Los colores más vivos, las calles menos opresivas, y aún así una sensación persistente de tristeza flotaba en el aire. Los aldeanos que se asomaban a sus puertas estaban confundidos y cautelosos, incapaces de comprender totalmente el cambio y el fin de una era. Ana, con las marcas negras todavía visibles en su piel, sentía el vacío interior de aquello que había entregado al guardián. Su mirada reflejaba melancolía y fortaleza, un equilibrio frágil entre la pérdida y la esperanza futura. Diego se mantenía a su lado, protector y silencioso, con profundas ojeras que hablaban de noches sin sueño y de un tormento que el tiempo no podría borrar. El sacrificio de Ana había liberado a las almas atrapadas, incluyendo a los jóvenes desaparecidos a lo largo de generaciones, quienes regresaron lentamente como sombras que buscaban encontrar su lugar en el mundo de los vivos. Su retorno trajo consigo relatos confusos y fragmentados sobre el limbo al que fueron confinados y el peso de la eternidad perdida. Sin embargo, la liberación no significó un retorno inmediato a la normalidad. La aldea quedó marcada para siempre. Algunos habitantes, miembros de los vigilantes del umbral, desaparecieron misteriosamente y otros comenzaron a abandonar San Pedro, incapaces de rehabilitarse de la pesadilla en que habían vivido sus vidas. Ana y Diego decidieron que sería mejor dejar atrás la aldea que los había cobijado y condenado. El mundo exterior amenazaba con serles ajeno, pero la promesa de una nueva vida, libre del pacto oscuro, era un faro para sus corazones cansados. Aún así, sabían que las historias y el misterio de San Pedro quedarían grabados en su memoria para siempre, y que quizás no todos los horrores fueron erradicados. Mientras se alejaban, la niebla jugueteaba aún tímida entre los árboles, dejando abierta la posibilidad, quizás, de que la oscuridad nunca desaparece del todo, sino que solo espera otro momento, otro ciclo, para resurgir. El horror, aunque contenido, seguía latente, y la leyenda de la aldea donde todos desaparecen tras cumplir 18 años se convirtió en un aviso perpetuo, un susurro entre las montañas que ningún curioso debería ignorar. Diego, Ana y Luis no eran simples amigos, sino compañeros de toda la vida, unidos por años de aventuras y secretos compartidos en el contexto de sus jóvenes vidas en México. Diego, un apasionado fotógrafo amateur, estaba fascinado por capturar la esencia cruda y auténtica del norte mexicano. Ana, estudiante de antropología, quería conocer las raíces culturales y las leyendas que rodeaban la región de Real de 14 para su tesis. Luis, un programador reservado y meticuloso, se había unido al viaje para distraerse de su rutina y de un reciente desamor que pesaba en su ánimo. Aquella noche, tras la fiesta en San Luis Potosí, decidieron tomar un atajo para llegar rápido a casa, una carretera poco transitada y en su mayoría olvidada por los locales, llamada simplemente la Ruta del Silencio. Esta carretera, situada entre las montañas y el vasto desierto cubierto de pequeños matorrales y cactus cardones, era famosa por la leyenda de que no siempre lleva hacia donde se espera. Al caer la noche, el frío comenzó a calar en sus huesos y una ligera neblina empezó a deslizarse sobre la superficie de la tierra, confiriendo al paisaje un aspecto fantasmal. El silencio era absoluto, solo roto por el zumbido constante del coche y el ocasional ulular lejano de un búho. La luna, oculta en parte por nubes densas y veloces, proyectaba sombras imprecisas que se alargaban como figuras distorsionadas al pasar entre los árboles y los grandes tocones. Pese al ambiente, Diego sentía una extraña emoción. Quería documentar cada instante de ese viaje, impulsado por la inquietante mezcla entre el misterio
misterio del camino y la belleza salvaje del desierto. Ana, aunque fascinada, notaba la incomodidad creciente en el aire, esa sensación de ser observados que la hacía mirar por el retrovisor con insistencia. Luis, en cambio, intentaba controlar su ansiedad, sintiéndose atrapado entre el deseo de acompañar a sus amigos y la inquietud que le despertaba algo indefinido en la atmósfera. Durante el trayecto, el paisaje parecía cambiar sutilmente, como si las propias piedras del camino se reacomodaran a cada kilómetro. Un olor metálico parecido a óxido o sangre seca empezó a invadir el coche, aunque ninguno podía localizar su origen. La sensación de temporalidad se distorsionaba. Miraban el reloj cada pocos minutos y parecía que el tiempo se ralentizaba, casi congelándose en ese espacio insondable entre la realidad y un miedo antiguo. Diego bromeó con romper el incómodo silencio con alguna canción, pero su voz se ahogó en la garganta cuando un reflejo fugaz de algo informe pasó por un lado de la carretera, desapareciendo en el aire caliente de la noche. Los tres se quedaron paralizados, conscientes de que ese no era un viaje común y que algo oscuro y ancestral acechaba justo más allá de las luces de su coche. El cansancio del viaje comenzaba a hacer mella en los tres amigos, pero la tensión en el coche se palpaba con fuerza. Ana, sentada en el asiento del copiloto, sentía que algo andaba mal desde que tomaron esa carretera tan apartada. Sus ojos no dejaban de escudriñar cada sombra, como si esperara que algo emergiera de la oscuridad en cualquier momento. Fue Luis quien trajo la primera inquietud al romper el silencio de repente. ¿Escucharon eso?, preguntó con voz tensa. ¿Ese susurro que parecía venir del borde del camino? Los otros guardaron silencio, escuchando con atención. Efectivamente, un sonido muy leve, casi imperceptible, como un murmullo prolongado, se colaba entre el viento, pero ninguna voz clara o palabra distinguible. El susurro parecía acercarse y alejarse con irregularidad. Mientras avanzaban, Diego notó un detalle extraño. Las señales de tráfico parecían distintas. La señal que indicaba Real de 15 kilómetros apareció y desapareció varias veces a lo largo del camino, como si el entorno se estuviera moviendo o distorsionando. En un punto, un árbol caído bloqueaba la vía, pero en el instante siguiente, cuando Luis miró de nuevo, el camino estaba despejado, como si el obstáculo hubiese sido levantado por una fuerza invisible. Ana, intrigada, bajó la ventana para respirar el aire frío y húmedo del desierto nocturno. Fue entonces cuando sintió un peso extraño en su pecho, una mezcla de ansiedad y una presencia que la hacía estremecer. También notó que una ráfaga de viento trajo consigo un leve aroma a flores marchitas y madera quemada, olor que la transportaba a recuerdos confusos de su infancia, momentos que preferiría olvidar. Luis, mirando por el espejo retrovisor, vio por un instante un par de ojos rojizos que brillaban con intensidad en la oscuridad del pastizal a un costado de la carretera. Cuando parpadeó, desaparecieron, pero la sensación persistía. El asiento trasero, donde estaba Diego, comenzó a vibrar súbitamente, como si una vibración sutil pero constante recorriera el coche, aumentando el miedo. Los tres se miraron en silencio, con la certeza de que estaban siendo observados por algo que no pertenecía a este mundo. El ambiente en el coche se volvió irrespirable, la temperatura bajó, el viento parecía girar en remolinos alrededor de ellos y ese susurro persistente, cada vez más fuerte, se mezclaba con un leve sonido que imitaba pasos al lado del automóvil, aunque ni Luis ni Diego se atrevieron a mirar fuera. Ana intentó calmar a sus amigos con una sonrisa nerviosa y dijo que probablemente era su imaginación, pero la verdad es que nadie quería seguir en ese tramo de la carretera por más tiempo. Cuando Diego intentó encender la radio del coche para romper el pesado silencio, solo captó interferencias
estáticas, y entre ellas una tenue y distorsionada voz que parecía repetir una palabra en náhuatl, Tlaloc. Fue entonces cuando la sensación de que la ruta se estaba transformando comenzó a ser tangible. El paisaje parecía moverse, los caminos parecían diluirse y fragmentarse como un laberinto movedizo que los atrapaba en un extraño limbo nocturno. El primer signo de extrañeza reveló que aquella carretera no era común y que esa noche no saldrían indemnes de la prueba que les esperaba. La atmósfera dentro del coche se había transformado en un peso casi insoportable. La carretera parecía alejarse en un horizonte que cambiaba de forma ante sus ojos, como si estuviesen atrapados en una pesadilla que se plegaba sobre sí misma. Diego, Ana y Luis sentían que ya no manejaban el vehículo, sino que era el camino mismo el que los manipulaba. Ana, afectada por su estudio de antropología, comenzó a sentir que el paisaje surrealista tenía un significado oculto. Recordó las antiguas leyendas de la Huasteca potosina, donde el desierto, las montañas y la noche se entrelazaban para proteger secretos ancestrales. Su curiosidad académica se enfrentaba con el miedo visceral que la paralizaba. Movió su linterna por la ventanilla y vio que el sendero parecía estar cubierto de escrituras talladas en piedra, símbolos indígenas que se mezclaban con el barro y las sombras. Mientras tanto, Luis intentaba con nerviosismo usar su celular para comunicarse. La señal desaparecía y reaparecía con irregularidad, y cuando lograron conectar, los mensajes enviados a sus familiares tardaban horas en llegar, como si estuvieran perdidos en el tiempo. En una de esas breves conexiones, recibió un mensaje extraño e inquietante de un número desconocido. No debieron entrar en el camino del silencio. Diego, por su parte, sentía la necesidad de registrar todo aquello con su cámara. Tomó fotos y videos, pero al revisarlos en la pantalla, se dio cuenta de que muchas de las imágenes mostraban figuras oscuras y borrosas que no estaban visibles a simple vista. En uno de sus videos escuchó claramente un llanto lejano y un susurro que parecía repetir: «Vete antes de que cambie». El misterio se profundizaba cuando el camino reseco y polvoriento empezó a transformarse ante sus ojos. De repente, se encontraron rodeados por árboles que no deberían crecer en ese clima, flores que solo existen en climas húmedos y un río que fluía con una agua oscura, casi negra, reflejando una luna sangrienta. El grupo empezó a discutir sus opciones, intentando conservar la calma. Ana sugirió buscar algún pueblo cercano, o al menos un lugar seguro, pero Diego observó que el mapa ya no mostraba carreteras conocidas, sino que áreas enteras estaban tachadas y deformadas. En vez de avanzar, parecía que el coche daba vueltas en un círculo interminable. Un súbito temblor sacudió el suelo bajo ellos, y la neblina comenzó a cerrarse alrededor del vehículo con una rapidez escalofriante. El sonido ahora era más que susurros, eran voces, murmullos entrelazados con cadenas que resonaban, como si un grupo de almas atrapadas llorara por liberación. Cada uno se sentía atrapado no solo físicamente, también en sus mentes, como si la carretera se alimentara de sus peores temores y remordimientos. Luis recordó entonces un detalle clave. Ese lugar era conocido por desapariciones misteriosas a lo largo de décadas, con buscadores que nunca regresaron. De repente, la leyenda de la carretera maldita no era solo cuento, sino advertencia y prisión. Mientras tanto, Diego, en una forma de nerviosa resolución, comenzó a descender la ventanilla para intentar tocar la tierra, buscando alguna conexión con la realidad. Cuando la mano tocó el suelo, sintió un frío glacial que se extendió hacia todo su cuerpo y vio huellas recientes. Unas pisadas solitarias que se dirigían hacia el oscuro bosque y que no correspondían a ninguno de ellos. Ana quería escapar instantáneamente, pero Luis estaba intrigado, convencido de que esas
nuevas pistas podrían ser la clave para salir vivos de allí. El misterio se profundizaba, y con él el peligro que acechaba en cada sombra invisible. La tensión se volvió insoportable cuando las primeras luces del amanecer se negaban a llegar, y la oscuridad pareció hacerse más densa a su alrededor. Diego, Ana y Luis estaban tensos, conscientes de que lo que hasta entonces había sido una serie de fenómenos extraños había evolucionado hacia una amenaza directa e ineludible. Mientras se debatían sobre qué hacer, el extraño temblor que había sacudido el suelo unos minutos antes regresó con mayor fuerza. De repente, desde la curva más próxima, emergió una figura espectral, apenas visible entre la espesura y la neblina. Un hombre envuelto en harapos, con la piel curtida por el sol y los ojos que ardían con un fuego infernal, reflejo de un dolor eterno. Llevaba un viejo sombrero ranchero y sus manos estaban manchadas con un negro indefinido, casi como si estuviera quemado. Diego soltó un grito de sorpresa cuando la figura se lanzó hacia el coche, golpeando el panel frontal con puños que retumbaban como golpes de trueno. Luis tuvo que sujetar a Ana, que intentaba abrir la puerta para huir, pero ésta no cedía, como si una fuerza invisible la mantuviera cerrada. El aire se volvió frío y denso. La respiración de los amigos se hacía visible en la oscuridad opresiva. La figura de aquel hombre parecía distorsionarse. Sus contornos se movían y deformaban, como un reflejo torcido que cambiaba de forma a cada instante. El espectro comenzó a susurrar en una lengua antigua y casi olvidada. Ana reconoció fragmentos del náhuatl y español arcaico. Le pidió al grupo que se arrepintieran, que pagaran por una traición que no entendían, reclamando venganza por un pecado ancestral. En un momento de valentía, Diego agarró su cámara y apuntó hacia el espectro. Su flash ardió como un relámpago en la noche oscura. El hombre se detuvo, casi cegado, y permitió que una voz profunda y gutural saliera de su boca mientras retrocedía. No sois dignos de continuar este camino. Ana, recordando fragmentos de sus estudios, intentó dialogar mencionando las ofrendas y rezos que conocía que podrían calmar a los espíritus, pero el ser no respondía con calma, sino que lanzó un grito agudo que sacudió los cimientos del coche y resonó entre las montañas lejanas. La amenaza, ahora palpable, llenó el espacio. Luis intentó encender el motor, pero el vehículo seguía sin responder. Fue en ese instante cuando Diego divisó una forma más pequeña, aún más inquietante, un niño espectral, vestido con ropas tradicionales, cuyo rostro mostraba una tristeza infinita y cuya mirada le taladraba el alma. El niño se acercó y con voz temblorosa pero clara, dijo que la carretera había sido sellada por una promesa rota y que nadie salir sin cumplir una penitencia. La presencia de aquel ser cambió el tono de la amenaza, revelando que sus deseos eran tanto venganza como liberación. El miedo se transformó en terror puro cuando una ráfaga de viento cerró violentamente las puertas del coche, atrapándolos en ese lugar entre mundos. Los amigos comprendieron que el primer enfrentamiento había comenzado y que la noche que les esperaba definiría si sus almas quedarían atrapadas para siempre en aquel infierno móvil. El golpe de las puertas cerrándose con violencia dejó a Diego, Ana y Luis en una oscuridad casi absoluta, solo iluminada por la débil luz del tablero y las sombras que se proyectaban en las ventanas, empañadas por la respiración agitada de los tres amigos. La atmósfera estaba saturada de una energía opresiva, como si el aire mismo se resistiese a dejar que escaparan. Luis, tratando de mantener la calma, intentó una y otra vez arrancar el motor, pero sin éxito. El coche parecía muerto, como si la fuerza sobrenatural que los encerraba lo hubiera inmovilizado por completo. La desesperación comenzó a invadir sus pensamientos, frenando incluso las palabras. Ana, con la voz temblorosa, susurró: «Tenemos que salir, no podemos quedarnos aquí. Esto no es solo una carretera, es una prisión». La neblina comenzó a filtrarse lentamente por las brechas de las ventanas, ganando terreno dentro del vehículo. El frío se
se apoderó de sus cuerpos y un olor a humedad y tierra mojada invadió el espacio cerrado. Diego, con un impulso casi instintivo, abrió la puerta del copiloto para intentar escapar, pero fue recibido por una barrera invisible, como el límite tangible de una jaula sin barrotes. La sensación de tocar el vacío era perturbadora y la fuerza resistía cada intento. En medio de la angustia, una voz distante, la misma del niño espectral, susurró con decepción y resignación que nadie podía irse sin antes enfrentar el pasado que habían traído consigo. Las emociones internas de cada uno comenzaron a aflorar con intensidad. Diego sentía culpa. Años atrás había abandonado su pueblo natal sin despedirse, alejado de las tradiciones y la historia familiar, y ahora esos recuerdos le quemaban en el pecho como brasas vivas. Ana, a su vez, se enfrentaba a su propio miedo al fracaso. Su tesis, su carrera, sus sueños, todo parecía ahora insignificante frente a aquella noche que se empeñaba en aplastarla. Luis, atrapado en un tormento personal, recordaba las heridas abiertas de su reciente ruptura y cómo se aferraba a la lógica y al control para no derrumbarse. Estar allí, en esa carretera, enfrentado a un enemigo invisible, lo hacía sentir más vulnerable que nunca. El tiempo parecía ralentizarse, los minutos se extendían y doblaban sobre sí mismos mientras la carretera, como si tuviera vida propia, empezaba a manifestar nuevas formas de resistencia. Grandes raíces surgieron bajo las ruedas, enredándose con el coche, impidiendo que siquiera giraran el volante. Entonces escucharon un crujido sordo. Desde el bosque, una sombra oscura se deslizaba hacia ellos con movimientos rapaces y silenciosos. Con un intento desesperado, Diego buscó en la guantera y sacó un pequeño amuleto que su abuela le había dado para protegerse de los malos espíritus. Al sostenerlo en alto y recitar algunas palabras en lengua indígena que recordaba de niño, la sombra pareció retroceder, aunque la barrera invisible no desapareció. Ana entonces tuvo una idea impulsiva. Si el coche no respondía, deberían abandonar la seguridad relativa de ese espacio encerrado y adentrarse a pie en el bosque. Luis reaccionó de inmediato, repleto de miedo, pero dispuesto a acompañarlos. El miedo a lo desconocido se chocaba con el deseo de supervivencia. Sabían que correr hacia la oscuridad sin red sería un salto al vacío, pero quedarse allí significaba una muerte segura. Sin embargo, justo cuando estaban a punto de abrir la puerta y enfrentar lo que fuera estuviera al otro lado, un grito desgarrador reverberó en la distancia, proveniente del corazón del bosque, y la carretera volvió a cambiar. La senda delante de ellos desapareció como si nunca hubiera existido. Atrapados y sin opciones claras, los tres comprendieron que la carretera no solo cambiaba de rumbo, estaba viva y decidida a no soltarlos. El frío punzante y el susurro constante de las voces invisibles envolvieron a Diego, Ana y Luis, mientras se aferraban a la realidad que parecía desvanecerse. La carretera que los había atrapado no era solo un sendero físico, sino un portal hacia un pasado doloroso que clamaba justicia y redención. Ana, tras varias respiraciones profundas para calmar su ansiedad, comenzó a conectar fragmentos de su investigación sobre las antiguas culturas que habitaron esa región. Recordó antiguos relatos sobre un pacto sellado siglos atrás entre los colonizadores y las comunidades indígenas, bloqueo que fue roto con traiciones y violencia. Este pacto sostenía el orden espiritual del lugar, y su ruptura había condenado el territorio a una maldición que atrapaba a los viajeros. Fue en ese momento cuando, mientras el vehículo vibraba suavemente como si latiera, Luis encontró enterrado bajo el asiento un manuscrito antiguo, cuyas páginas amarillentas estaban escritas en una mezcla de español y náhuatl. Ana, con cuidado, comenzó a leerlo en voz baja, mientras Diego grababa con su cámara los símbolos y las palabras. El manuscrito narraba la historia de Yaotl, un guerrero indígena que fue asesinado a traición por los españoles durante una noche de luna llena y que con su último aliento juró proteger ese camino para que su tribu no fuera olvidada. Según
Según el texto, la carretera se convertía en un espejo del tiempo cuando se cruzaba después de la medianoche, y los espíritus atrapaban a aquellos que no respetaban la memoria ni la tierra. Pero la explicación final era aún más escalofriante. La maldición que cobró Yaotl no solo buscaba venganza, sino que quería dar una oportunidad de redención. Para salir de la carretera, quienes quedaran atrapados debían enfrentar sus propios pecados, ofrecer respeto al espíritu guardián y reparar la ruptura ancestral. En ese instante, las presencias se hicieron más intensas. El coche fue envuelto por una neblina densa y a través de la ventanilla pudieron ver sombras que reproducían escenas de antiguas ceremonias, rezos y sacrificios, mezclados con imágenes espectrales de violencia y traición. Diego recordó a su familia, a quienes había dejado atrás sin explicación, y sintió que el remordimiento ardía en su corazón. Ana entendió que su dedicación a la antropología no era solo académico, sino una búsqueda personal de identidad y reconciliación con sus raíces. Luis comprendió que su miedo a enfrentar el dolor humano lo había paralizado y que su única salida era aceptar esa vulnerabilidad. Las palabras del manuscrito parecían adquirir vida. Una voz firme y solemne les habló desde la oscuridad. Solo reconociendo la verdad del pasado, la carretera os permitirá continuar. No es solo un castigo, sino un llamado a sanar. El vehículo vibra una vez más y la neblina comienza a disiparse lentamente, dejando entrever que la prueba acababa de comenzar. Y la verdadera batalla no era contra los espectros, sino contra ellos mismos y sus sombras interiores. Después de la revelación del manuscrito y la comprensión de la maldición que rodeaba la carretera, el aire dentro del coche parecía haberse cargado aún más. Sin embargo, lejos de aliviarse, la atmósfera se tornó aún más opresiva y peligrosa. Era como si el pasado y el presente se hubieran fusionado en una corriente turbulenta que amenazaba con arrastrarlos para siempre. La carretera ya no era solo un camino físico, sino un laberinto vivo y sediento de emociones humanas, especialmente de miedo y desesperanza. Las sombras espectrales que antes eran sutiles, ahora se manifestaban con formas definidas, con contornos que oscilaban entre la humanidad y la deformidad monstruosa. Luis, aún intentando mantener la poca esperanza que les quedaba, sintió que algo lo observaba desde el asiento trasero. Cuando volteó, vio con horror a la figura del niño espectral que antes le había hablado, pero esta vez sus ojos se tornaron negros como pozos sin fondo y de su boca brotaron lamentos que parecían venir de un lugar oscuro del alma. Ana percibió el cambio en sus amigos y comprendió que ya no podrían enfrentar esa situación solo con valor y conocimientos. El miedo crecía como un monstruo que se alimentaba de sus dudas y temores, haciendo visible la fragilidad de sus mentes. De repente, el vehículo comenzó a sacudirse con fuerza descontrolada. La carretera bajo sus ruedas parecía convertirse en un abismo oscilante. En el horizonte lejanos comenzaron a aparecer flashes de luces fantasmas, escenas violentas de la colonización, batallas sangrientas, rostros de indígenas y españoles gritando, como si el tiempo estallara para mostrarles la crueldad que selló la maldición. Diego se aferró al volante con desesperación, sintiendo un peso en el pecho. La culpa que había sentido hasta entonces se profundizó, ahora mezclada con la impotencia ante la historia que parecía repetirse eternamente. Una nueva sombra emergió entonces bajo el parabrisas, una figura femenina envuelta en un vestido tradicional roto, con el rostro cubierto de lágrimas y manchas de sangre. Su presencia emanaba una mezcla de tristeza y furia que consumía el espacio. Se acercó lentamente y, con voz susurrante, narró la historia de su propio sacrificio para proteger la tierra, pero que fue olvidada y traicionada. El aire se volvió irrespirable y la presencia femenina comenzó a absorber la energía vital de los tres, debilitándolos física y emocionalmente. La carretera detestaba la indiferencia, castigaba el olvido. El grupo
cuerpo está a punto de sucumbir cuando sorprendentemente Ana entonó una antigua oración que aprendió en sus estudios sobre ritos de dolencias y perdones indígenas. La voz de Ana, firme pero cargada de emoción, pareció calmar a las presencias que retrocedieron momentáneamente, dejando a los tres exhaustos pero vivos. Diego, Luis y Ana comprendieron que la lucha apenas comenzaba y que la presencia maligna se alimentaba tanto de ellos como de la historia misma. Su esperanza estaba en honrar el pasado y enfrentarse a sus propios demonios internos para poder sobrevivir. Pero la carretera no perdonaba y su amenaza crecía como la tormenta antes del huracán. Después de ese breve respiro que les permitió recuperar el aliento, Diego, Ana y Luis se dieron cuenta de que sus fuerzas se desvanecían tanto por el ambiente sobrenatural como por el peso de sus propios conflictos internos. La carretera parecía absorber no solo su energía física, sino también la esperanza que mantenían viva. El interior del coche se volvió un espacio saturado de ansiedad y miedo. Ana, exhausta y con lágrimas acumuladas, empezó a cuestionar no solo sus estudios, sino el sentido de toda su vida, cargando con la frustración y el temor de no lograr nunca su verdadera realización. Diego, por otro lado, comenzó a perder el control emocional. Sus pensamientos se arremolinaban entre la culpa de su abandono familiar y la impotencia que sentía al no poder proteger a sus amigos. Luis, a punto de romperse, guardaba en silencio un resentimiento que estalló en palabras dirigidas a Diego, recriminándole por decisiones pasadas que creía habían atrapado a los tres en ese infierno. El conflicto interno explotó en discusiones encendidas, donde cada palabra parecía agrandar la presencia maligna que los rodeaba. La carretera pareció alimentarse de su discordia. La neblina dentro del coche se espesó y las sombras en las ventanas se convirtieron en figuras amenazantes que susurraban sus errores y miedos personales. En ese momento crucial, las voces perdidas del pasado se hicieron más audibles, como ecos de antiguos viajeros atrapados que jamás alcanzaron la redención. Las figuras espectrales aparecían cada vez más cerca, rozando el vehículo con sus gélidos dedos, mientras la temperatura bajaba peligrosamente. La figura del niño espectral regresó, pero esta vez con un rostro desfigurado por la ira y la tristeza, señalando a cada uno con acusación. No venceréis hasta que os enfrentéis a lo que os encadena. Los tres sintieron que sus cuerpos se debilitaban, sus mentes titubeaban al borde de la rendición. Diego pensó en abandonar a sus amigos y huir. Ana dudó de todo lo que había creído. Luis sintió que era la primera vez en mucho tiempo que su miedo podría ser derrotado por su desesperanza. Sin embargo, justo en ese abismo emocional, Diego recordó las palabras del manuscrito y el amuleto que aún portaba. Tomó una decisión interna firme. No dejaría que el pasado ni el miedo dictaran su destino. Ana, al ver ese cambio en su amigo, reunió fuerzas para apoyarlo, y Luis, con dificultad, optó por dejar de lado sus resentimientos. El punto de desesperación fue también el momento en que comprendieron que solo enfrentando sus sombras internas y apoyándose unos en otros podrían encontrar la fuerza para sobrevivir a aquello. Pero la carretera aún lanzaba sus últimos retos. El asfalto se agrietó bajo ellos y un abismo oscuro amenazaba con tragarlos si alguna ventana se abriera. Estaban literalmente al borde del fin y el terror alcanzó su máxima expresión. El aire en el coche estaba cargado, denso como una tempestad a punto de estallar. Ana, Diego y Luis se miraron con la comprensión silenciosa de que todo lo vivido hasta ese momento culminaba en este instante, el enfrentamiento definitivo con la presencia que dominaba aquella carretera maldita. Diego sostuvo con firmeza el amuleto que su abuela le había dado, mientras Ana repetía en voz baja las oraciones ancestrales que llevaba en el corazón, y Luis preparaba su mente para cualquier reto, intentando controlar el pánico con la lógica
y la determinación. Entendían que no solo luchaban contra figuras espectrales, sino contra sus propios temores y remordimientos, encarnaciones de la maldición. La carretera se estremeció y se volvió transparente, mostrando como en un velo imágenes de la historia que los perseguía. La traición, la sangre derramada, las promesas rotas. De esa sombra surgió Yaotl, el guerrero, más imponente y apesadumbrado que nunca, rodeado de un aura que era a la vez feroz y dolida. Con voz resonante que parecía sacudir las mismas entrañas de la tierra, Yaotl habló: «Solo el reconocimiento, el respeto y el sacrificio os redimirán. ¿Estáis dispuestos a pagar el precio?». El choque de voluntades fue inmediato. Ana, con lágrimas, prometió detener la profanación de ese lugar y documentar la verdad con respeto. Diego decidió que reconstruiría el puente que había roto con su familia, y Luis aceptó que debía liberarse de su miedo para seguir adelante. Entonces, la presencia exigió un sacrificio simbólico. Uno debía quedarse en la carretera para garantizar que la maldición no siguiera atrapando a otros. El tiempo pareció detenerse. Nadie hablaba. El silencio entre ellos pesaba más que cualquier amenaza. Luis, siempre reservado, fue el primero en alzar la voz, señalándose como quien aceptaba la tarea. Su razón era clara: redimir su miedo, darle sentido a su existencia en algo que pudiera proteger a otros. Diego y Ana intentaron detenerlo, pero Luis los miró con determinación serena. Con el primer rayo de sol que empezó a romper la oscuridad, una luz tibia inundó el coche. Luis se despidió con una sonrisa triste y tranquila, mientras Yaotl tomaba su mano, absorbiendo su esencia para sellar la carretera. La neblina comenzó a disiparse y el camino se estabilizó. Diego y Ana sintieron el vacío profundo de la pérdida, pero sabían que la batalla había terminado. Habían vivido la cruzada contra sus demonios, y aunque marcado por la tristeza, comenzaban a entender el significado de la redención. El amanecer finalmente rompió la negrura que los había aprisionado durante horas infinitas. Diego y Ana, ahora solos, sintieron cómo el aire fresco del desierto les acariciaba el rostro, mezclándose con la tristeza y el alivio. La carretera, aquella enigmática ruta del silencio, había vuelto a la normalidad aparente, sus caminos fijos y estables, pero con un aura eterna de misterio. Ambos sabían que Luis había quedado atrás, atrapado como guardián en un sacrificio silencioso que calaba profundo en sus almas. La pérdida era dolorosa, pero también una lección dura sobre el valor, la redención y la responsabilidad de respetar el pasado. Diego, con la cámara en mano, decidió que su misión ya no era solo capturar imágenes, debía usar su arte para contar la historia de ese encuentro, para preservar la memoria y honrar la verdad que aquella carretera les había obligado a enfrentar. Había encontrado la fuerza para reconciliarse con su propia familia y con la tierra que había querido dejar atrás. Elna, por su parte, se sumergió más que nunca en sus estudios, convencida de que el conocimiento cultural y la empatía eran armas poderosas contra las sombras de la ignorancia y el olvido. Su tesis se transformó en un tributo a las voces ancestrales que aún clamaban justicia y respeto. El pueblo cercano, Real de 14, recibió a Diego y Ana como sobrevivientes y portadores de una historia que mezclaba lo tangible con lo sobrenatural. Muchos escucharon con escepticismo, pero otros, especialmente los ancianos, comprendieron que la carretera era mucho más que un camino. Era un espejo de la historia no contada, un lugar sagrado donde el tiempo y el espacio se entrelazaban con el destino humano. La última imagen que Diego tomó antes de abandonar la zona mostraba la carretera vacía, con una leve neblina sobre el asfalto, y, si se observaba con atención, una silueta que parecía vigilar el horizonte. Luis, transformado ahora en parte de ese espacio liminal y protector. Años después, cuando Diego y Ana compartían su experiencia en charlas y exposiciones, advertían a quienes escuchaban: hay caminos que no solo conducen a un lugar, sino a una verdad profunda. Respeten el pasado, porque en ese respeto está la llave para no perderse para siempre. Y así, la leyenda de
la carretera que cambia de rumbo durante la madrugada quedó viva, no solo como una historia de terror, sino como un recordatorio de que los lazos con nuestro pasado nos definen y que el verdadero escape es la aceptación y la reconciliación.